y quiero empezar a compartir con ustedes, disfrutar este momento, estos días, desde el domingo. Eso suena como a chisme, ¿verdad? ¿No les gusta? Ahí les va. Pues miren, dejen contarles. Desde el domingo que el Señor nos dio la fiesta de la Santísima Trinidad, yo siempre me abro y digo, Señor, ¿tú qué quieres? Nunca procuro decir lo que yo quiero decir. Siempre me abro a Dios. Y entonces, pues bueno, entendí unas cosas, pero de esas veces que andas como con un huesillo fuera de su sitio, me sentía intranquilo. Incluso algunos de ustedes me dijeron, Padre, anda triste, ¿está cansado? Y decía yo, no, estoy bien, pero sí había una inquietud que traía, y es que, digo, ¿a quién le hace falta espíritu a esto? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Bueno, pues he estado orando y suplicándole a Dios para que pudiera revelarnos a nosotros, porque yo no quiero entretenerlos. Mi interés nunca es llenarles la cabeza de ideas. Mi interés es acercarlos a Dios y que conozcan su vida a la luz de Dios y la vida de Dios. Entonces estaba intranquilo. Y esta mañana, pues me desperté un poquito antes de lo acostumbrado. Siempre me despierto a las 5 pasaditas, y me desperté antes y con la inquietud, Señor, o sea, esto que estoy entendiendo está bien, pero me hace falta algo. Algo falta, Señor, algo que realmente donde tú nos toques el alma. Y es como, no sé, es como, me lo voy a poner la imagen como lo que Dios me dio. Es como un torrente de agua. Una cosa es un chorrito y otra cosa es un torrente. Y sí sentía la gracia de Dios pasando, pero no era la que tenía que pasar. Y entonces, bueno, pues estuve orando y diciéndole, ayúdame, Señor, ayúdame. O sea, ¿tú qué quieres decirnos? ¿Qué quieres comentarnos? Y gracias a Dios, esta mañana el Señor me empezó a decir, pues lo que otros momentos hemos estado diciendo y hablando nosotros. Y es que, sí es cierto, Dios quiere que nosotros conozcamos el misterio de la Santísima Trinidad. Pero Dios siempre tiene un tema, como que te habla de una cosa, pero te está queriendo hacer entender otra. A eso me refiero. ¿Qué pasó? Quiero explicarlo. ¿Qué pasó? Entonces el Señor sí me dice, sí quiero. Y también quiero que las personas entren en comunión conmigo, porque es algo que ya habíamos empezado a ir nosotros asimilando. Se acordarán ustedes de esa imagen que no me la he borrado, Les quiero decir que la cita del encuentro de Moisés cuando sube al Sinaí, yo no la había visto. A lo mejor la había leído, pero no me había llamado la atención. Y se me quedó grabada, como si Dios me dijera, esto no lo olvides, porque aquí va a haber algo. Y entonces eso me empezó a dar vueltas y el Señor me dijo, sí quiero que la gente se encuentre conmigo. Este es el primer punto que quiero tratar con ustedes, porque este es lo que Él me empezó a decir esta mañana. Dijo, mira, yo quiero que la gente tenga un encuentro conmigo. Que la gente se va a entender el siguiente punto con No quiero que les des cosas mías. Quiero que la gente aprenda a encontrarse conmigo. Y me pidió que recordáramos juntos un método que la iglesia tiene de años, que ya lo hemos hablado quizás en partes, que se llama la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Y me lo explicó justamente en el proceso que tiene Moisés subiendo al monte Sinaí. ¿Qué hay que hacer para encontrarse con Dios? Moisés siente en su corazón el deseo de encontrarse con Dios. No sé cómo, me vino a la mente. Imagínense
el cerro, un cerro que está en curva. Y entonces para subirse a un monte, me explicaba Dios, tienes que llevar un proceso. Primer proceso, primera parte del punto para encontrarse con Dios, retirarse del pueblo. Que es lo que muchas veces hemos dicho. Pon tu Biblia, tu cuaderno, tus imágenes de Jesús, María, la Trinidad, y empieza a escribir todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes. Es un punto muy importante. 2. De tal manera que cuando tú te acerques a la palabra de Dios, puedas leerla. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios o escucharla, porque ya hay audios donde te leen la cita bíblica del día, si quieres, que es la que nosotros tomamos. Lee la cita bíblica 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Que no les dé flojera. Porque hoy me hizo recordar en mi corazón una cosa. Muchas veces hay mensajes que yo les doy y que dicen, pues sí habló bonito, pero no me dijo nada. Hoy escuché al padre, hoy vi su video, pero no le entendí. Muchas veces Dios va a hablar y nos va a parecer absurdo, cansado, enfadoso. Pero nosotros no tenemos que dejar de ser perseverantes. Yo voy a seguir. No lo entiendo, no entendí nada, no me gustó nada, no dijo nada que me llamara la atención, no contó un chiste, no contó una experiencia. No le hace, mantente. Esto es una fuerza de Dios muy grande. Mantente en la oración. Aunque no me guste, aunque parezca que pierdo el tiempo, aunque parece absurdo, aunque me da sueño, sigue adelante, sigue adelante. Está Dios forjando nuestra vida. Lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, lo vas a entender más adelante. Esto lo está repitiendo. No podemos nosotros dejar el proceso que Dios está llevando. Espérenme, porque se los voy a decir. Porque Dios nos está preparando a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que dejar nuestra reflexión. No tenemos que ser de esos cristianos flojones, mediocres, de esos cristianos facilidosos, interesados. Lo más busco a Dios cuando tengo necesidad. Pero en otro momento, no es un Dios en el cual yo sienta que es mi vida y que no puedo vivir sin Él. Hay muchos que tienen a un Dios utilitarista, lo utilizo cuando ocupo, cuando voy al árbol, cuando necesito. No, mantente. Lee 1, 2, 3 veces y sigue leyendo, aunque no entiendas. Transcribe. Y al transcribir, empieza a subrayar las palabras que te llamen la atención, aunque no sientas nada. Siguiente paso. Después de leer, tienes que meditar. Medita cada palabra, cada momento, cada oración. Hay muchos que dicen, Padre, ¿cómo saca tanto? Así. Empiezo a subrayar, yo lo transcribo y luego empiezo a subrayar, a poner de colores, rayo con otras tintas. Aunque no me tenga que ver o yo le diga, pero es que yo tengo estos problemas. Tú mantente fiel allí. Y reflexiona, ¿qué quiere decir? Pregúntale al texto esa pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás diciendo con esto? Después de que veas qué quiere decir, pregunta quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Tercera pregunta, ¿cómo se lo está diciendo? Cuarta pregunta, ¿para qué se lo está diciendo? Estas 4 preguntas tienes que guardarlas mucho. Porque si tú le haces esas preguntas, te van a llevar a comprender la cita bíblica. ¿Qué está diciendo? No le hace que sea un versículo, no le hace que no leas todo el capítulo. ¿Qué está diciendo Dios allí? ¿Quién lo dice y a quién se lo dice?
3. ¿Cómo se lo está diciendo? ¿Con coraje, con tristeza, con alegría? 4. ¿Para qué se lo está diciendo? Ya que hayas respondido esas preguntas, la última pregunta, ¿y a mí qué mensaje me está dando? Inmediatamente te va a dar un mensaje, que es el que te está alimentando tu cabeza. Ya que reflexionaste la cita, pasa al siguiente paso, y es a meditarlo. Señor, ¿por qué me estás hablando de esto? Y ahí el Señor, ¿tú quieres que yo viva esto? Señor, pero yo no siento eso que estás diciendo allí. Yo no me veo así como tú dices que está ahí la cosa. ¿Para qué? Para que el Señor te pueda ir diciendo. Allí vas a ir entendiendo muchas cosas. Muchas veces te vienen cosas a tu mente que dices, ¿por qué me estoy acordando de esto cuando le estoy preguntando? Apúntalo porque te ayudo a discernir, pero pudiera ser que Dios te esté dando a entender algo. Con un recuerdo, con una imagen. Yo les he explicado, ¿se acuerdan el domingo? Que yo les hablé del cuarto de combate. Entonces, allí mismo, tú le preguntas y Dios te lo está respondiendo. Y al respondértelo Dios, tú apúntalo. La idea que te venga. O sea, ¿esto me dices por esto? Se van a sorprender las respuestas. ¿Cómo sabes si es de Dios o no? Pregúntate, si tú fueras tú mismo, ¿te preguntarías eso? ¿Te comprometerías a eso? Y te va a ir limpiando eso. Ahora, eso que me dijo, ¿cómo lo vivo? Esto les va a ayudar mucho. Nosotros estamos aquí para encontrarnos con Dios. Y entonces, tanto tú como yo tenemos que ir gustando, saboreando la palabra de Dios para encontrarnos con Él. Entonces, este método te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque justamente es el que te va a ir dando luz. Moisés va subiendo, primer escalón o primera parte del cerro, lee. Segunda parte del cerro, reflexiona. Cuarta parte del cerro, medita. Última parte del cerro, contempla, que es el momento donde Dios y yo estamos cara a cara. ¿Qué tenemos que sacar de estos momentos de oración que estamos conectados? Yo me tengo que quedar el momento en que desconecte con ustedes, viendo a Dios y experimentando a Dios. Que esto era lo que yo decía que me hacía falta. Señor, es que estamos diciendo cosas, pero hace falta algo, falta Dios. Allí es cuando, el fruto es que yo me tengo que quedar con Dios. Moisés ahí dice en esa cita, y Dios bajó y se puso delante de Moisés. Yo me tengo que quedar en mis ratos de oración delante de Dios. Y en ese momento delante de Dios suelta plumas, suelta Biblia, suelta todo lo que quieras y empiezas a hablar con Él. Hola Señor, ¿cómo estás? ¿De verdad esto quieres que yo viva? Sabes, a mí me gustaría vivirlo, pero es que me siento muy pecador, Señor. Empiezas a hablar en confianza, abriendo tu corazón a Dios y es algo tan sabroso, como una simbiosis, como que empiezas a sentir su alegría, su gozo. Eso se va dando. Cálenlo, trabájenlo, porque Dios me está invitando justamente a que les insista. Tienen que trabajar la palabra de Dios, tienen que encontrarse conmigo. En ese encuentro con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, en ese encuentro, yo me nutro. Ese punto es el culmen de la oración, donde suelto Biblia, cuaderno. Ya no es lo que entienda de Dios, sino así, cara a cara. Hola, ¿cómo estás, Dios? Hoy gracias por estar aquí. Oye, Señor, ¿y de verdad crees que yo puedo ser tu morada? ¿Sabes? Me he quedado pensando, Señor,
en eso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo está conmigo. A veces me vivo como desgraciado, pero porque es una ofensa para ti, ¿verdad? Perdóname, pero es que nadie me ha enseñado a vivir en gracia. Nadie me ha enseñado a creerme la gracia. Nadie me ha enseñado, Señor, a descubrir que soy tan importante, que tengo tu gracia. Veo a la Virgen y digo, qué bonito, a la llena de gracia. Pero yo, Papá Dios, y yo tengo todo tu amor, porque dices el amor del Padre. Tú me amas todo el tiempo, y eso ya lo hemos meditado. Espíritu Santo, y estás conmigo, y me acompañas. Y esta amistad les va a funcionar un montón. Quiero invitarles a que lo trabajen. Vamos a dar el otro paso de la reflexión y de lo que Dios está buscando para nosotros hoy. Y es que justamente cuando una persona lleva esa vida de oración, esto era lo que yo decía, aquí me hace falta algo. Y es que Dios me dice, cuando una persona lleva una vida de oración, no te fijaste bien en Moisés. Sí, Señor, yo vi que se encontró contigo y que te dijo que acompañaras al pueblo, que se había hallado gracia a tus ojos, que era un pueblo de dura cerviz, pero no te has fijado bien. Miras por encima. ¿Ustedes han mirado por encima alguna vez? Porque Dios me dijo, mucha gente mira por encima la fe, mira por encima su vida, mira por encima las situaciones. Cuando están enfermos y tienen broncas, las miran por encima diciendo, que se acabe, yo no quiero esto. Pero no saben lo que hay, no saben lo que yo les estoy diciendo y dando en ese momento. Aquí está el punto. Me dijo, tú no has visto bien a Moisés. No te fijaste que Moisés efectivamente subió a orar, pero Moisés se quedó como un intercesor del pueblo. ¿Por qué Moisés tuvo que hablar del pueblo? No sé. No tenía que ver si era oración, un diálogo entre Moisés y yo, no tenía que haber dicho eso, como tú estabas diciendo, Papá Dios, tú me quieres. ¿Por qué Moisés? En cuanto siente mi amor, dice, si he hallado gracia a tus ojos, acompáñanos. ¿A quién? Si nomás estaba Moisés. ¿Por qué Moisés pensó en el pueblo? Esto es lo que yo quería que vieras. Esto es lo que yo quiero que aprendas. Que de tu oración y de tu fidelidad dependen muchos pueblos enteros. Grábenselo. Porque esto es lo que Dios quiere esta semana que profundicemos. Cuando tú oras, cuando tú rezas, hay mucha gente que está dependiendo de ti. Hay mucha gente que está necesitando. Y me hizo recordar otra cosa. Ahora voy a leer. Ayer recordarán ustedes el profeta Elías, que se acercó al rey, jefe del pueblo, y le dijo, en nombre de Dios, si yo quiero, habrá sequía. Y entonces, pues está hablando con el rey y de pronto entra Dios a escena, como un teatro. Están dos personajes, el profeta Elías y el rey Ahab. Y de pronto entra Dios en escena. Oye, Dios, ¿cómo es que entras aquí? Y de pronto sale de escena sin que nos demos cuenta el rey. Primero el profeta le dice al rey, en el nombre de Dios, dice, si yo quiero, puedo hacer que haya sequía en todo el pueblo. Y en cuanto dice eso, dice que ni rocío. Y en cuanto dice eso, Dios se acerca, aparece en escena y le dice, Elías, quiero que te vayas a Querib, al torrente. Ahí mandaré unos cuervos para que te den de comer a ti y tú beberás agua del torrente. Fíjense, el torrente, mucha agua, y la sequía. Dos cosas contrapuestas. El pueblo muriéndose de sed y el profeta con abundante agua. ¿No es curioso? Ahí está el mensaje que tenemos que aprender.
Cuando una persona está con Dios, hay un torrente, pero un torrente que no lo recibe para sí, sino para muchos. Por eso Moisés dijo, si he hallado gracia yo a tus ojos, ven, acompáñanos. Entonces Dios me compartía, es que ustedes cuando hablan conmigo, se vuelven intercesores, se vuelven una ayuda. Tú tienes, pero lo que tú tienes y recibes es para compartirlo. Quiero leerles la cita de hoy. Es una cita que sigue hablando del profeta Elías. Les voy a decir, claro que sí, les voy a decir dónde viene para que lo busquen. Si no lo has leído, si no lo tienes a la mano, primer libro de los Reyes 17, del 7 al 16. Primer libro de los Reyes del 17, del 7 al 16. Apúntenlo. Primer libro de Reyes del 17, del 7 al 16. Aquí hay algo muy curioso, porque va a hablar, la persona que está alimentada de Dios, va a hablar, va a compartir el tiempo de la sequía, tiempo de experimentar la necesidad. ¿Cuántos de nosotros no están sintiendo la necesidad? ¿Cuántos de nosotros no se sienten en sequía? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, sí me gustó, pero le falta algo al tema? Esta reflexión del Padre, es esto, sequía. Y Dios muchas veces dice, muchas veces te voy a poner en sequía, porque lo necesitas para forjarte en ti. Muchos momentos no vas a sentir nada para que tú no claudiques. Mantente fiel. Vino el momento en que el torrente se secó. Se secó el torrente, pero la persona que está con Dios no tiembla. Salmo 1. Es como el árbol que tiende sus raíces hacia el río. Llueva o no llueva, el árbol está tranquilo. Dice aquí, al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido, se secó el torrente. Porque no había llovido en la región, era normal. El torrente también se seca para la persona de oración. El torrente se seca también para las personas de fe, por muy santas que sean. El torrente también se seca. Pero el hombre auténtico y la mujer auténtica de fe no tiembla y no duda. Se mantiene firme. Entonces el Señor le dijo a Elías, como no ha perdido la comunicación Elías con Dios, de pronto un día se levanta y ve que el torrente no está. O a lo mejor vio que poco a poco se iba haciendo menos, se iba haciendo menos. Pero ahí está Elías, tranquilo, porque su vida depende de Dios. Las lecturas de ayer, el Evangelio. Felices los pobres, porque de ellos es el reino. Felices los que lloran, porque yo los consolaré. Felices los que misericordiosos, porque encontrarán misericordia. En la persona de Dios nunca pierde la paz. Siempre está estable, está tranquilo. El torrente se secó, pero Elías sigue con mucha paz, sabiendo que Dios cuida de él, sabiendo que Dios le dará lo que necesite. Fíjense lo que ocurre. Entonces el Señor le dijo a Elías, anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. ¿Qué tal? ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer? ¿Por qué se preocupan por lo que han de vestir? Eso se preocupan los que no tienen fe. Aquí está hablando clarísimo. El profeta está muy tranquilo. Está tan tranquilo que se va a fiar. Él se baja de aquel peñasco donde estaba y se va a una ciudad llamada Sarepta. Sin plantearse, será en la plaza, el Señor le indicará quién. Fíjense, anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. ¿Con qué paz?
con qué confianza vive la persona. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Sabía que en Sarepta iba a comer. Pero en Sarepta había sequía. Se estaba muriendo la gente de sequía, de hambruna. No había que comer. Él se va bien a gusto. Caminando voy a Jerusalén, caminando voy. Él sabe. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y esa confianza se va a notar. Él va muy seguro hacia Sarepta, tranquilo caminando. Tiene sed, le da hambre, pero sabe que su necesidad va a ser saciada. Y aquí es bueno para nosotros preguntarnos justamente, ¿dónde yo sacio? ¿Dónde yo recibo o busco saciar mi sed, mi hambre? Porque cuando carezco de hambre, de paz, cuando siento que me critican, cuando siento las enfermedades, me da fobia, ansiedad, desesperación, se va a acabar todo, todo está mal. Nos hace falta subir al encuentro con Dios, estarnos con Él. ¿Ves que era importante ese punto anterior? Él va caminando muy tranquilo. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. Decíamos el misa hoy, para Dios no existen casualidades, sino causalidades. ¿Pero por qué iba a estar esa viuda? ¿Cómo sabía? Oye, ¿cómo sabía que era viuda? Llegó, le hizo una encuesta. Cuando él llega a la puerta de la ciudad, o sea, todavía no entra a la ciudad, se encuentra una mujer recogiendo leños y dice, esta es la viuda. Porque en el corazón de una persona de fe y de Dios, el Señor te señala, esta persona. ¿Sí lo han sentido? Cuando de pronto dice, esta persona te va a apoyar, esta persona te va a ayudar. Y ves todo de cabeza, pero la esperanza dice, aquí hay. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así? Que aparentemente parece que no tienen y nos dan. Entonces la viudita estaba recogiendo. Le llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. No le pregunta si trae agua, no le pregunta dónde hay pozo. Él le dice, tráeme un poco de agua para beber. Con aquella confianza. Yo pudiera tener esa confianza en esa enfermedad o en ese problema, cuando no sé hablar con alguna persona. Señor, dame las palabras y me le acerco como que el Señor me las va a dar. Y entonces ella respondió, te juro por el tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba para traerle agua para beber, ¿por qué la señora? No dijo, está loco. Pues oye, ella venía, ahorita vamos a ver cómo venía ella por dentro, O sea, porque muchas veces pensamos muchas cosas. Ella venía deshecha por dentro. Miren lo que ocurre, lo que sentía ella. Ya cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. ¿Cómo estaba esa mujer? Preparándose para morir. Pero aunque se preparaba para morir, buscó la manera de dar un vaso de agua. Aquella mujer se preparaba para morir. El profeta no la ve con unos ojos humanos, no se engancha con la negatividad y la tristeza que ella tiene. Es como si él estuviera viéndola desde otro nivel. Él
él le pide como si supiera o tuviese la certeza de que ella tiene. Ella abre su corazón honestamente y dice: Señor, te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Ella está hablando de su necesidad y de su hambre y preparándose para morir. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Es lo único que tengo. Y me estoy preparando, dice. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comemos y luego moriremos. Pero el profeta, que mira con unos ojos más agudos, le va a pedir a la mujer y la va a sostener. Intercesión de tu oración, de tu vida, dependen otros. Si la persona de fe titubea, los otros se van a caer. Si tú no estás convencido, convencida, tu familia no va a salir. Tu familia tendrá una fe muy blandengue, muy mediocre, que dejará mucho que desear. Y eso tiene que depender mucho de nosotros. Aquí está el punto. Por eso es importante orar bien. Por eso es dedicarle tiempo a la oración y trabajar. Por eso, porque de mí dependen. O sea, ¿cómo mis hijos, mi familia, mi planeta va a conocer a Dios si yo no se lo doy a conocer? ¿Pero por qué no se lo das a conocer? Pues porque tengo flojera leer la Biblia, porque tengo flojera orar, porque yo no entiendo, dicen allá que otra cosa. Pero de fondo es nuestra mala decisión. Moisés deja el pueblo y se prepara a ir a encontrar con las tablas así, miren, va caminando, agarrándose de la palabra de Dios, va al encuentro, lee, relee, comprende lo que lee, lo medita y empieza a contemplarlo, a hablarlo con Dios. Allí es cuando Dios pasa y Moisés se estremece. La persona de Dios se estremece. Ahora verán cómo va a hablar el profeta. Y entonces el profeta, ya después de que ella con mirada de tristeza, como si no le hubiera dicho nada, el profeta le dice: Elías le dijo, no temas, primer palabra, no se la está diciendo por él. El profeta habla en el nombre de Dios. Cuando una persona ora, se le nota aquella seguridad, aquella fortaleza, que eso se le notaba a Jesús. Es que habla con autoridad, no como los escribas, dice la Biblia. A la persona de Dios se marca así, se le nota la autoridad. No es mi autoridad con la que hablo, no es mi autoridad con la que arrojo demonios, no es con mi autoridad con la que le pido a Dios para que quite enfermedades. No es mi autoridad, es la autoridad de Dios. Hablo en el nombre de Dios y ante el nombre de Dios toda rodilla se dobla. Aquí te doblas, aquí cambias. Esa firmeza, esa seguridad que a la iglesia se le añora. Y a la iglesia somos todos los bautizados, empezando por el Papa y por todos. ¿Dónde está esa seguridad de los cristianos? ¿Dónde está Dios hablando con autoridad por sus bocas, por sus vidas? ¿Dónde están los cristianos que le pueden decir en el nombre de Cristo al agua: enmudece, cállate? ¿Dónde están los cristianos que acercaron cuando Jesús dijeron: en tu nombre, Señor, expulsamos demonios, en tu nombre, Señor, curamos enfermos? ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están los profetas como Elías? ¿Dónde está Juan Bautista? ¿Dónde están aquellos que se estremecen con Dios? Hace falta y se le añora a la iglesia eso. Muchos hablan, pero poco viven. Mucho dicen,
mucho pico, pero poca vida. Hay una canción que se llama, la escuché cuando empecé en el seminario, se llaman Las Campanas de la Gloria. Déjenme cantarles un pedacito, porque a mí me ayuda mucho a tomar conciencia y a tomarme en serio mi vida de fe. Y dice: las campanas de la gloria, de la vida y la verdad. Las campanas de la gloria, de la vida y la verdad. Ya no suenan, no se escuchan, han dejado de sonar. Personas que se han vendido, que el dinero les compró y siguen dando consejos, hablando siempre de amor y amor. La gente que les importa, y eso me cala. Y dice: y detrás de los carteles hay envidias y hay rencor en aquellos que proclamaban mucha verdad y mucho amor. Personas que se han vendido, que el consumismo los consumió y siguen dando consejos. ¿Frío o caliente? ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están esos profetas que oran por el pueblo y luchan por el pueblo? ¿Dónde están esos padres valientes que enseñan la fe en las casas? ¿Dónde están esos papás y mamás que en medio de las carencias saben sonreír y enseñar a hijos forjados así? ¿Dónde están los hijos que honran a sus padres? ¿Dónde están las personas que respetan a sus cuerpos? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde van tantas comuniones? ¿Por qué se banalizan tantos rosarios, tantas vidas de santos y novenas? ¿Dónde están los profetas? ¿Entiendes por qué Dios quiere que subamos la colina? A ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, a ti y a mí. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios a todos les dio la capacidad de encontrarse con Él. No es cierto que unos nacieron para ser santos y otros no. Es mentira. Muchos son los llamados y pocos los que quieren responder. Hace falta personas de Dios. Hace falta personas que vivan con Dios. Hace falta personas que sacudan su lastre y el pecado que les asedia y corran a la aventura del Evangelio. Aquel hombre en pie le dijo a la mujer: no temas, anda y prepáralo como lo has dicho, pero primero hazme un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor. Firmeza. Así dice el Señor. No son mensajillos ni raros ni apariciones extrañas. La lectura. Porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, ni la vasija de aceite se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Va nuevo. Porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Hablar en el nombre de Dios. Y si vas a hablar en el nombre de Dios, que sea Dios quien hable. No que vivas de lo de Dios o te aproveches de los que buscan a Dios. En el nombre de Dios, con autoridad. Y el Señor lo cumple. Entonces ella fue, hizo lo que el profeta había dicho, comieron él, ella y el niño. ¿Por qué no titubeó? Porque cuando alguien habla en el nombre de Dios, el alma, la naturaleza humana reacciona. ¿Cómo la Madre Teresa se ganó autoridad ante la humanidad?
católicos y no católicos, como el Papa. Cuando una persona habla en el nombre de Dios, toda carne humana y la creación entera sabe que es Dios. ¿Y saben qué pasa cuando Dios habla? Nuestro corazón se quebranta. Es el Señor quien está hablando. Es el Señor. Mi corazón me lo dice, es el Señor. Él es el que me está diciendo este mensaje. Hay algo en nuestro interior que lo recibe y que dice, y tú y yo le decimos, es que me está cayendo el 20. No, es Dios que te está hablando y te está diciendo, dice, tu naturaleza se dobla y dice, es el Señor. Es Dios quien me está hablando. Cuando las personas dejan hablar a Dios en su vida, implica vida de oración, implica que tú estés trabajando y viviendo la palabra. Hace falta, hermanito, hermanita. No teman, mundo, no teman por esta epidemia, no teman por la situación, no tengan miedo. La tinaja de harina, ese puñado de harina no se acabará, ni el poco de aceite se terminará hasta que Dios mande nuevamente la lluvia. Dios cuida tus pasos. El Señor está contigo y el Señor te defiende. El Señor conoce tus sendas. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, clarísimo, aquí no hay que traducir ni interpretar nada, tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Este es el mensaje que Dios quiere que tú y yo estemos diciéndole a la gente. No teman. La poquita harina y el poquito aceite no se va a acabar. No tengan miedo. Nuestra vida está en manos de Dios y no de los hombres. Vas a entender ya muy bien el Evangelio. Mateo 5 del 13 al 16. Te lo voy a resumir porque lo vas a entender muy bien, pero te recomiendo que te sientes a leerlo tú. Porque me dijo el Señor que muchos nos están sentando a leer, que nomás ven la reflexión y se quedan con algo bonito. No, pues luego habló medio aburrido. Ahora no dijo. Pero no te has sentado tú a hablar con Él. Y Él quiere que tú y Él hablen. Él te está buscando a ti. Siéntate a hablar con Él. Porque esto es lo que te va a nutrir. No te va a nutrir lo que digan millones de padres, ni millones de gente. Lo que nutre el alma es lo que Dios te dice. Bueno, pues les digo lo del Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos, a los que se dejaban enseñar, ese es discípulo, ustedes son la sal de la tierra. Todo lo que yo te digo en lo escondido, grítalo en los tejados. Todo lo que yo te digo, proclámalo. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se va a devolver el sabor? Todo lo que yo te doy es para que le des sabor a las situaciones de las personas. ¿Qué mensaje tan profundo? Todo lo que yo te he estado diciendo, todo lo que yo te he ayudado a vivir, cosas buenas y malas, es lo que le va a ayudar a dar sabor a muchas personas. Hoy me encontré con un grupo de personas que falleció un familiar de cáncer. Y entonces empecé a compartir 5 minutos y les dije, no les puedo decir que los acompaño en este momento. Todos me pelaron los ojos así, porque la verdad la pena es de ustedes, y por mucho que yo les diga los acompaño, pues es una expresión, la pena es de ustedes. Lo que sí puedo compartir con ustedes es lo que yo ya viví, y así como a ustedes se les murió un familiar, a mí también. Yo ya viví y he pasado por allí. Y dicen que si has pasado por varios lados ya puedes decir y ayudar a los que no han pasado, a los que apenas están pasando. ¿Entiendes por qué hay que orar? Cuando estás triste, enojado, molesto, lujurioso, rabioso, todo es tiempo de oración. ¿Por qué? Porque con la gracia de Dios, con el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, lo vences y te haces un guía para otros. Ustedes son la sal de esta tierra. Si la sal se pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá?
Ya no sirven para nada si se tira en la calle para que la pise la gente. No pierdas eso. Ustedes son la luz del mundo, porque muchos están buscando luz. ¿Y quién es luz? Quien salió de la oscuridad, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, con aquella que se pone delante de la palabra de Dios y le pega unos sueños y dice, no entiendo y voy a seguir aquí, y voy a seguir leyendo y voy a seguir rayando y voy a asesorarme. Hoy en el mundo hace falta luz. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de la olla, sino que se pone sobre el candelero para que ilumine a todos los de la casa. Nuestra vida es la esperanza para otros. En sequía somos la oportunidad de la lluvia. En hambre somos la ayuda para el pan. ¿Cómo? Porque quien ha vivido y deja a Dios hablar por él, hace que el que tiene dé, hace que el enfermo se cure, hace que el solo se una y se acompañe. Deja actuar a Dios en tu vida. Deja que el amor de Dios toque tu corazón y te estremezcas. Que Dios pase y diga, yo soy el Señor tu Dios, un Dios compasivo y misericordioso, un Dios paciente y fiel. Que el Señor este día nos haga descubrir, busquen su rato de oración, busquen estar con Él y medítenlo y verán lo bueno que es Dios. Vamos a rezar juntos. Yo sé que el Señor tocará el corazón, porque aquí el único que cambia vidas, el único que sabe lo que estás viviendo y el único que te va a dar lo que tú necesitas es Dios. Yo solamente lo que he vivido lo comparto y le presto a Dios mis labios, mis manos, mi corazón. Préstaselos tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todos los momentos vívanlos con Dios. Saboréenlos. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón.